Que el amor de Jehová, nuestro Padre, sea con todos ustedes. Les saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Mesías. Continuando acá en esta serie que le hemos llamado Escudriñando las Escrituras. Hoy vamos con el episodio número 4 y si este es el primero que tú ves, te recomiendo que te detengas acá y que regreses en el canal y revises episodio número 1, episodio número 2 y episodio número 3 porque contienen conceptos muy importantes que vamos a necesitar a partir de este episodio número 4 en adelante. Espero que vayan disfrutando la serie de la misma manera que yo la estoy disfrutando, estudiando, preparando, buscando en todos los recursos que poseo, gracias a Dios, para poder compartir con ustedes lo mejor posible acerca de su palabra. El tema que vamos a comenzar hoy es en realidad aquel que le dio origen a este estudio bíblico. Vamos a comenzar hoy con el tema de qué significa judaizar. Si tú estás listo, yo estoy listo, así que comenzamos. ¿Qué significa judaizar? Después de haber observado los tres conceptos anteriores, el concepto de Torah o instrucción, el concepto de judío y el concepto de judaísmo, vamos a entrar en materia de qué significa judaizar. El término griego que encontramos en la escritura es judaizo, que significa hacerse judío o judaizar. Esta es una consulta del léxico griego-español del Nuevo Testamento de la editorial Mundo Hispano, página 461. Recuerda que te estoy poniendo acá todas las citas de las referencias de los materiales que he consultado estudiando para que tú puedas comprobar lo que estoy diciendo. Según el diccionario de lenguajes bíblicos, judaizo significa vivir como judío, seguir las costumbres judías, vivir a la manera de un judío. Pudimos comprobar que el término solamente aparece en una ocasión en los escritos del Nuevo Testamento, específicamente en la carta dirigida por el apóstol Pablo a los creyentes gálatas, y vamos a consultar en el contexto. ¿Por qué? Porque el contexto en que el apóstol utiliza este verbo es esencial para la comprensión de su significado. Y es esencial de igual manera para el uso que posteriormente le demos al mismo. Comparemos algunas versiones bíblicas del pasaje en cuestión. Estoy refiriendo a Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. La palabra judaizo aparece en el versículo 14, pero vamos a leer el contexto desde el versículo 11 hasta el 14 en diferentes traducciones bíblicas. Comenzamos con la Reina Valera actualizada. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente porque era reprensible. Pues antes que viniesen ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y apartaba, temiendo a los de la circuncisión. Y los otros judíos participaban con él en su simulación, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. En cambio, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? Esta palabra hacerse judío, vea que aquí ponen una alternativa, o a vivir como. La nueva versión internacional, vamos a ir entonces directamente al versículo 14, que es el que tenemos en cuestión. El contexto acá es bastante similar. Dice el versículo 14, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Vea que la nueva versión internacional pone practicar el judaísmo. La Reina Valera de 1960, y se la pongo acá con el interlineal griego para que veamos la palabra que les comenté anteriormente, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí está la palabra judaizo, que significa, según este diccionario acá, este diccionario que pueden, el diccionario Strong de palabras originales en una lista alfabética, etcétera, 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 nos dice que judaizo o judaizo
mejor pronunciado creo, significa convertirse en judío, judaizar, judío. Tiene todas estas acepciones, pero es un verbo, no es un sustantivo de judío, sino es la acción de judaizar. La versión Dios habla hoy dice, siglo XIV, tú que eres judío has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué pues quieres obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran? La Biblia de las Américas, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? La traducción al castellano de la Biblia Peshitta aramea dice, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Ya que tenemos todas estas maneras de traducir el término judaizo. El apóstol Pablo está reprendiendo al apóstol Pedro, delante de todos incluso. ¿Por qué lo está reprendiendo? Por su comportamiento, el cual lo describe como condenable en el versículo 11, como hipócrita en el versículo 13 y no conforme al evangelio en el versículo 14. Esas descripciones son las que representan la acción de judaizar. La acción que está en el versículo 14, todo esto de los versículos anteriores describen lo que para Pablo significaba judaizar. Esta es la única historia donde se usa este verbo y se relata a Pedro como aquel que se comportaba como judaizante. Estos detalles parecen mínimos, pero son muy importantes y me da la impresión que a veces pasamos por alto. Pablo está reprendiendo a Pedro llamándolo que está judaizando. La acción de comportamiento de Pedro en esta específica historia es lo que Pablo describe judaizar y es la única ocasión en todos los escritos del Nuevo Testamento donde tenemos el uso de este verbo. Así que esta historia es determinante y crucial para nosotros poder determinar a qué se refería el apóstol Pablo cuando usó el término judaizar. Estos versículos son la principal fuente bíblica que tenemos para investigar sobre el significado de esta acción. Yo me pregunto cuánto de aquellos que criticamos a otros como judaizantes hemos analizado este pasaje. Pero tranquilo que para eso estamos acá en este estudio, en este canal tenemos ese interés, tenemos esa meta porque hemos entendido que la verdad de Dios es la que nos hace libre. Por eso estamos escudriñando con camisas remangadas, poniendo manos acá en el arado. Comparando las interpretaciones que las diferentes traducciones dan al término griego judaizo, las traducciones que acabamos de ver, podríamos decir que judaizar es obligar a los gentiles a hacerse judíos, según la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera actualizada. Segundo, que judaizar es obligar a los gentiles a judaizar. Es lo que dice la Reina Valera del 60. Y tercero, obligar a los gentiles a vivir como si fueran judíos. Por las traducciones al castellano podríamos definir la acción de judaizar de esta manera. Pero nosotros estamos revisando el contexto, qué es lo que Pablo describe con esta acción. Conceptualmente, judaizo es sencillamente vivir como un judío según sus costumbres. Ahora, Pablo le está dando otra descripción. Ahora, en el contexto, Pablo amplía el significado de este término. Basado en este significado que hemos encontrado en varios diccionarios y en varias traducciones, es importante conocer primeramente el concepto de judío. Por eso tenemos acá un capítulo explicando lo que significa judío, sus diferentes usos a través de la historia, las costumbres de un judío, que aquí la mejor interpretación es con referencia a su sentido religioso, es decir, a la manera en que un judío practicaba su fe en aquel tiempo. Esas costumbres fueron establecidas por el judaísmo, otro concepto que vimos en uno de los episodios anteriores. Por eso repito, si no los has visto, te recomiendo que lo revises porque nos hacen falta ahora estos conceptos. Pero ¿acusa Pablo a Pedro de judaizante por vivir conforme a las costumbres judías? Leyendo el
texto a los Gálatas, descubrimos que ese no es el caso. La acusación de Pablo a Pedro no es porque Pedro vivía conforme a las costumbres judías. El uso que Pablo da a judaizar es la acción de obligar a los gentiles a vivir bajo las mismas costumbres que lo hacen los judíos practicantes del judaísmo de aquella época. Es importante entender esto. El judaizar es obligar a los gentiles que vienen de otro trasfondo a vivir conforme a las costumbres del judaísmo. Pedro era un judío en el sentido amplio de la palabra, como también lo era Pablo mismo. Pablo utilizó literalmente la frase obligas. ¿Por qué obligas a los gentiles? Del término griego anankazo, que significa demandar, forzar, hacer en el sentido de obligar. Esta palabra conlleva la acción de convencer o imponer una acción sobre otra persona. Amados, se puede acusar a alguien de judaizante por otra razón, pero sería usarlo de manera distinta, diferente a lo que el apóstol Pablo hizo. Por lo tanto, no podría decirse que es conforme a la Escritura. Conforme a la Escritura, judaizar es la acción de convencer o imponer a un gentil a vivir conforme a las costumbres del judaísmo. Era el comportamiento hipócrita y condenable de Pedro lo que tenía la fuerza de judaizar a los gentiles. Es decir, de hacer que los gentiles, interpretando el testimonio de Pedro, se sintiesen obligados a vivir bajo las mismas costumbres de los judíos para poder tener comunión con ellos. Detente a leer con tranquilidad todas estas palabras que estoy poniendo aquí, todas estas frases. Y déjame tus comentarios acá para saber qué piensas. Anímense a comentar, por favor. El poder de esa influencia del testimonio que estaba teniendo Pedro ahí en Galacia quedó confirmado en el comportamiento de Bernabé, que leímos que dice que Bernabé también fue arrastrado por el comportamiento de Pedro en Gálatas 2, versículo 13. Un diccionario teológico lo expone de la siguiente manera. Cuando Pablo resistió a Pedro en Antioquía, mantuvo que la actitud de Pedro de abstenerse de la mesa de la comunión con los cristianos gentiles tenía la fuerza como para obligarlos a judaizar. El que Pedro se retirara de esa forma implicaba que los gentiles deberían observar las costumbres judías, vivir como judíos, si es que iban a gozar otra vez de la comunión de la que ahora Pedro los excluía. Si consideraban las prácticas judías como obligatorias para ellos y como esenciales para la justificación, no solo estaban abandonando la libertad del evangelio, sino el evangelio mismo. Otra cosa para destacar del uso que Pablo dio a la acción de judaizar es que lo describió como la acción de obligar a los gentiles a vivir según las costumbres de un judío, lo que no necesariamente implica directamente la observancia de la Torá, ley o instrucción revelada por mediación de Moisés. Como comprobamos en los episodios anteriores, en el judaísmo del Segundo Templo, específicamente, que era el tiempo que relata esta historia, se hacía mucho más énfasis en mantener las costumbres de los ancianos y sabios que en la obediencia fiel y estricta a las instrucciones de Dios. Ese era el judaísmo en el cual tanto Pablo como Pedro crecieron, aprendieron y posteriormente practicaron. Analizamos en los episodios anteriores Mateo 23, Marcos 7, Hechos 26, que son textos que confirman que la práctica del judaísmo de aquel tiempo se enfatizaba más en mantener las costumbres de los ancianos, de los padres, de los sabios, que en guardar la escritura que Jehová reveló por mediación de su siervo Moisés. La práctica de judaísmo en cuestión que trata este capítulo de Gálatas 2, a la que se aferraron Pedro, Bernabé y los otros partidarios de la circuncisión, en aquella experiencia entre los Gálatas se refiere a la de no entrar en casa de un gentil y comer con ellos. Estaba sucediendo algo específico que leímos en las diferentes traducciones, y era que Pedro, cuando no estaban los partidarios de la circuncisión, se sentaba a comer con los gentiles sin problema ninguno. Pero cuando llegaron de Jerusalén otros judíos, dejó de comer con los gentiles y solamente comía con los judíos. Es esta la acción que Pablo está criticando.
Y es interesante notar que el apóstol Pedro fue confrontado en varias ocasiones con este mismo asunto. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, los 3 primeros versículos, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, escuche la crítica, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Varias veces Pedro fue confrontado con este asunto. ¿Existe acaso alguna prohibición en la Torá, en la ley de Dios, en la instrucción de Dios, la que reveló Jehová, para que un judío o un israelita coma con un gentil o un incircunciso? ¿Hay alguna prohibición en la escritura de hacer esto? No existe tal prohibición. Esa prohibición vino de los líderes religiosos de judaísmo y no de Dios. Judaísmo que, como estudiamos, comenzó en el tiempo del exilio, cuando el reino del sur estaba cautiverio en Babilonia. Pedro mismo lo explica a los gentiles en casa de un hombre, un gentil temeroso de Dios llamado Cornelio, luego de haber tenido una experiencia fuerte en el espíritu mientras oraba en la ciudad de Jope. Pedro tuvo un éxtasis ahí en Hechos capítulo 10, y cuando llega a casa de Cornelio, él le comenta a Cornelio lo siguiente en Hechos capítulo 10 versículo 28, y vamos nuevamente a consultar varias traducciones. Reina Valera actualizada aquí, versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y vamos a marcar esta frase acá, que es la frase que vamos a estar analizando. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Hablándole a los gentiles en casa de Cornelio, Pedro le dice, ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. La Biblia de Estudio Dios habla hoy. Pedro les dijo, ustedes saben que a un judío le prohíbe su religión tener tratos con extranjeros o entrar en sus casas. Como es que tiene esta nota acá. Por motivos religiosos, escucha bien esta nota acá. Por motivos religiosos, los judíos procuraban tener el menor contacto posible con los no judíos. Entrar en sus casas los hacía ritualmente impuros. Esa era la consideración de judaísmo en aquel entonces. La Biblia de las Américas dice cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Tiene otra nota acá y nos muestra otros ejemplos de otros versículos bíblicos. Por ejemplo, Hechos capítulo 11, versículo 3 que leímos nosotros con anterioridad. La Peshita aramea, ustedes saben que no le es permitido a un varón judío asociarse con ningún extranjero por no ser de su propio linaje. Esta traducción añade esto y tiene una nota señalando a los mismos versículos. Pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame impuro o inmundo. Es decir, que leyendo el texto solamente nos damos cuenta que es una práctica del judaísmo de no sentarse a comer en aquel tiempo, judaísmo del segundo templo estamos hablando, pero Dios le enseña a Pedro, esto le enseñaban los rabinos judíos, pero Dios, Jehová, le enseña a Pedro que a ningún hombre llame impuro o inmundo. Entonces, la prohibición no es de Dios, sino de una estructura religiosa. Vamos a consultar la Nueva Versión Internacional ahora. Entonces les habló así, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Así que la voluntad de Dios, Dios mismo se la reveló acá y le dijo, tú no llames a ningún hombre, a ninguna persona impura o inmunda. Esta traducción interpreta el texto como nuestra ley prohíbe. Si alguien lee esto sin conocer conceptos como lo que estamos estudiando acá, de qué significa la ley, la Torá, de qué significa judaísmo, de qué significa judío, lee esta frase aquí, que nuestra ley, la interpretación para esa persona sería, la ley de Dios prohibía que los judíos se juntaran con los gentiles, por lo tanto, ahora Dios cambió la ley. ¿A qué ley se está refiriendo esta traducción aquí? Porque no nos explica de qué ley se refiere. Vea que las traducciones interpretan de manera distinta este texto acá, un asunto de interpretación. Ahora vamos a consultar la Reina Valera del 60 con el texto griego debajo. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Vea que en el griego no aparece nuestra ley nos prohíbe. Les voy a enseñar algo más. Vamos a poner el mismo texto interlineal griego aquí debajo de la Nueva Versión Internacional para que vean algo.
ustedes saben muy bien, vea que la palabra nuestra ley no aparece. Es un asunto de interpretación a la hora de traducir. Nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Y atención acá, yo no estoy abrogando por una traducción ni suspendiendo otra. No tengo ese derecho, no tengo ese derecho. Lo que debemos comprender es que cada traducción bíblica es una interpretación del texto. En cualquier idioma que usted traduzca de un idioma a otro, el idioma en el cual se vierte la traducción es una interpretación del texto, porque hay palabras que no se pueden traducir una a una. Entonces tienes que interpretar según el contexto qué es lo que se está diciendo. Hay una frase en cuestiones académicas que dice, se traduce así en castellano: el traductor es un traidor. ¿Qué significa esto? Que si el traductor quiere, o si el traductor coge el texto del cual está traduciendo y lo traduce literalmente una a una las palabras de aquí a acá, va a traicionar el que va a leer su texto, porque no va a entender eso en ese idioma. Ahora, si él se esfuerza en traducirlo más de manera que el que va a leer su traducción entienda lo que está haciendo, va a traicionar el texto, porque hay frases que él va a interpretar en su traducción que el texto no lo dice. Y todas las traducciones son así, amados, todas, da igual el idioma. Nosotros abdicamos por una, esta es la mejor, la más fiel. La recomendación es, si quieres estudiar y acercarte lo más posible al texto, utiliza al menos 2 traducciones. Y si tienes un tercer idioma que puedas dominar, trae también esa traducción y vas a ganar profundidad en el texto. Yo uso la Nueva Versión Internacional frecuentemente como estoy predicando, porque el castellano que trae es más fácil de entender para hoy. Pero cuando estoy estudiando, yo analizo todas las traducciones y veo a la hora de predicar, enseñar en tal pasaje, cuál traducción me parece a mí más adecuada, más acercada al texto, hasta donde yo pueda entender. Y mientras vas creciendo espiritualmente, pues vas a ir penetrando en otras cosas. Entonces ve acá que poner nuestra ley pues puede llevar al que lea esta traducción a una conclusión distinta de lo que en realidad el texto está diciendo. Esto que un judío consideraba indebido, como leímos en la Reina Valera actualizada, o abominable, como leímos en la Reina Valera 60, era considerado así por basarse en sus costumbres establecidas por sus antepasados y no por la ley de Dios. Vimos que Dios mismo le reveló a Pedro cuál es su voluntad, contraria en este aspecto a lo que le habían enseñado en las tradiciones del judaísmo. Aunque la palabra puede interpretarse aquí como algo ilegal, y vea que el término griego se lo puse aquí abajo, athemitos, que significa inicuo, y en un sentido también significa ilegal. Por lo tanto, la Nueva Versión Internacional no está del todo desacertada al poner nuestra ley nos prohíbe. Lo que falta en esa traducción es decir a qué ley se está refiriendo Pedro. Esa es la ley oral, a la transmisión oral de los judíos, que vimos acá en concepto, lo que es Mishnah y lo que es Talmud. Eso lo vimos en un episodio anterior. Sin esa descripción, el que lee nuestra ley nos prohíbe piensa que es la Torá, pero la Torá no lo prohíbe. Entonces, aunque el término puede interpretarse como algo ilegal, no es ilegal por estar prohibido por la ley de Dios, sino es ilegal basado en la ley establecida por los líderes religiosos dentro del judaísmo de aquella época. Nuestro Señor Jesucristo, de quien tenemos la absoluta seguridad de que no violó ninguna de las instrucciones del Altísimo, tenemos 100% de seguridad. Es el Cordero sin mancha, sin pecado. La Biblia lo dice literalmente, al que no conoció pecado. ¿Qué cosa es pecado? La transgresión de la ley. Entonces tenemos el testimonio de Jesús, que sabemos que con ninguna acción violó la ley de Dios, la Torá. También fue acusado por los judíos de su época de hacer lo mismo que Pedro está haciendo referencia acá en Hechos capítulo 10. Leemos en Mateo 9, versículo del 10 al 13. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Jesús estaba sentado a la mesa con este tipo de gente. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? La misma acusación. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto.
lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Fue acusado de lo mismo y nosotros sabemos que él no pecó, él no hizo nada contrario a la voluntad de Dios. Además, tenemos también el testimonio de Pedro mismo que dijo, pero a mí Dios me mostró que no llame inmundo a ningún ser humano. Ahora debemos responder a la siguiente pregunta. ¿Se debería considerar como judaizar el esforzarse por cumplir con las instrucciones de Dios reveladas en su Torá, en su ley, y por instruir a otros a que hagan lo mismo? Pues esa pregunta la vamos a estar analizando en el siguiente episodio. Espero que haya quedado un poco más claro lo que bíblicamente significa judaizar. Es la acción de obligar a alguien, específicamente a un gentil, ya que los judíos ya tienen esas tradiciones. Judaizar es obligar, ya sea por acción o por testimonio, a un gentil a vivir conforme a las costumbres judías, costumbres establecidas por el judaísmo y no conforme a la ley, a la Torá, la instrucción que Dios reveló a su siervo Moisés. Así que judaizar no es cualquier cosa que tenga que ver con lo que llamamos Antiguo Testamento. Bíblicamente, no. Usted tiene el derecho de acusar de judaizar a cualquier gente por hacer cualquier otra cosa. Usted sepa que con la misma vara que mida será medido. Pero señalar a otros de judaizantes de esa forma diferente a la que Pablo usó no es hacerlo bíblicamente. Bíblicamente vimos a qué se refiere la acción de judaizar. Amados, vamos a seguir estudiando. No te desconectes de este canal. Si te bendice, como siempre, like, nos bendice y te agradecemos por eso. Si te suscribes, wow, tremendo, porque nos ayudas a que la plataforma nos presente delante de muchas más personas. Pero si te bendijo realmente, la mayor bendición que tú nos puedes dar en gratitud es compartirle a otros estos estudios. Seguimos juntos escudriñando en la poderosa palabra de Jehová Dios Todopoderoso. Hasta el próximo episodio. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, teniendo de ti abundante misericordia. Jehová fije en ti su mirada para hacerte bien y que ponga en ti su shalom, su paz. Amén.